Hola, pues bienvenidos a Amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Claudia Jones. Soy mexicana, residente en Estados Unidos. Soy profesora universitaria a nivel profesional y maestría. Soy candidata al doctorado en educación. Aquí, como pueden ver la foto que pongo abajo, pues también soy madre, esposa. También soy yogi, empresaria, amiga. Soy miembro activo de GSL con sede en Nueva York. También soy miembro del Comité de Diversidad en el Matsu College. Soy fundadora de MOR y esta ocasión voy a ser la moderadora. Vamos a tener el Masterclass Finanzas Personales y COVID-19, presente y futuro, con el experto en economía, Román Culebro. Pero antes de eso, les voy a platicar qué es MOR. MOR es un proyecto social que involucra a hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo y capacitación de la mujer. Por sus siglas, la M es de mindfulness, atención plena, O de oportunidades, la R de resiliencia, que significa superar algo y salir adelante, y la E, que es equidad, que significa igualdad, justicia o equilibrio. El objetivo del Masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. El objetivo de MOR es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Ahorita te voy a decir cómo puedes poner tu granito de arena en estos momentos. Bueno, como les había comentado, los miembros somos latinos alrededor del mundo. Tenemos miembros en Tailandia, en China, en Estados Unidos. Por aquí estoy leyendo gente que está en Honduras, en Argentina, en Canadá, en Alaska. Yo estoy en Alaska. Entonces, literalmente somos latinos alrededor del mundo. Nuestra primera etapa son masterclass y webinars y artículos gratuitos que nos hacen crecer personalmente. Ahora sí te voy a decir cómo nos puedes apoyar. Te invitamos a ser parte de MOR, ser miembro. Esto es que nos sigas en nuestras redes sociales. En un momento les pongo en el chat las ligas o los links. Estamos en Facebook, en Instagram y también estamos en YouTube. Nos puedes contactar a través de nuestra página o nuestro email. Entonces, ¿cómo nos puedes apoyar? Bueno, si eres experto en alguna área, puedes dar algún webinar, algún masterclass, algún artículo, alzas la mano, nos mandas un correíto y nos dices yo quiero apoyar en este proyecto, o simplemente puedes compartir nuestras publicaciones para que lleguen a muchísimo más gente y todos se vean beneficiados. Nuestros socios estratégicos son Adopem, que está en República Dominicana, y GSL Network, con sede en Nueva York. Van a obtener un certificado de asistencia online. Este certificado tiene que cumplir 2 requisitos: asistir en vivo a la masterclass y contestar el cuestionario al finalizar la exposición. Este cuestionario nos ayuda a nosotros muchísimo como retroalimentación. Van a recibir un correo muy parecido al que está en pantalla. Le tienen que dar clic al botón verde donde dice descargar y va a depender de tu computadora y de la configuración que tengas o el navegador, si se descarga en automático o vas a tener que ir a descargas de tu computadora para poder obtenerlo. Todo el mes de mayo tuvimos alrededor de 8 masterclass y 2 webinars y cada mes cambiamos. Entonces, hoy vamos a cerrar con broche de oro con este masterclass. Pero en junio vamos a tener un programa que se llama Mujer Exponencial. Van a ser 4 lives, 4 expertas. Así que si eres una mujer en busca de tu autocrecimiento, desarrollo personal y salud emocional, este programa es para ti. Ahorita, como les comentaba, les pongo todos los links para que nos puedan seguir. Y bueno, voy ya a presentar a Dr. Román Culebro. Él es un amigo de hace muchos años, colega también. Él es mexicano, tiene un máster en economía, un doctorado en gobierno y políticas públicas, es profesor investigador en la UCC Business School, es miembro de MOR. ¿Qué vas a aprender en este masterclass? Bueno, uno, el contexto económico mundial que rodea al COVID-19, las perspectivas económicas mundiales para el 2020 ante la pandemia del COVID-19 y estrategias de finanzas personales para proteger el patrimonio durante y después del COVID-19. Así que bueno, Román, es toda tuya la plataforma. Adelante. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes a este masterclass.
Agradezco mucho a MOR, de la cual soy integrante, y particularmente a Claudia, como ella lo ha dicho, una entrañable amiga desde hace años, y agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Pues miren, este masterclass nos va a llevar de una manera muy general, muy genérica, a estrategias que podríamos considerar con respecto a las finanzas personales en el ambiente, en el confinamiento del COVID-19, y también cómo las podemos llevar o qué va a ocurrir una vez que pase este confinamiento. Es decir, la mayor parte de los países ya están, digamos, planeando su reactivación. Entonces, después del COVID, o sea, una vez que pase el confinamiento, ¿cómo podemos seguir protegiendo las finanzas personales o qué podemos esperar de ellas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero hablando acerca del entorno. Es muy importante este punto porque entendiendo lo que ocurre en el entorno económico mundial es como vamos a entender la fragilidad o los retos que tienen nuestras finanzas personales. Entonces, vamos a comenzar primero con el entorno que existe ante esta situación de la pandemia. Vamos a remontarnos al año anterior, al año pasado, al 2019, y vamos a encontrar que la pandemia que surgió en diciembre, y ahorita vamos a tocar ya el punto específico, nos encontró ya en un entorno de desaceleración económica, un entorno de desaceleración económica. Entonces, si nos remontamos al 2019, pues veníamos ya todo ese año, digamos que contrayéndose las variables económicas, específicamente el crecimiento de la economía, el PIB. Les voy a dar algunos datos. A diciembre del 2019, el mundo como un todo, el mundo, pues creció un 2.3%. Esa cifra a lo mejor por sí sola tal vez no nos diga nada, pero si recordamos que digamos, el crecimiento de 2.3 mundial fue un crecimiento que, de acuerdo a la mayoría de los expertos, no se veía desde hace una década. Entonces, el crecimiento de 2.3% a nivel mundial no se veía desde hace una década. Entonces, el mundo como un todo cerró en desaceleración económica. Países de América Latina, específicamente hablando de América Latina, igual, ¿no? Igual, estamos viendo que América Latina, por ejemplo, cerró el 2019, ¿saben con qué cifra de crecimiento? Pues creció un 0.6%. 0.6% fue el crecimiento económico con el cual cerró Latinoamérica el año pasado. Si tomamos en cuenta que el crecimiento que se esperaba para América Latina el año pasado era de 2.2 a 2.1, pues vemos que en realidad hubo una contracción bastante acentuada en América Latina. 18 de 20 países de América Latina son los que contrajeron su economía. Y para todavía redondear más esta situación, China, que es digamos, el ferrocarril del mundo. ¿Por qué es el ferrocarril del mundo? Bueno, porque China representa un 28% del PIB mundial. Es decir, la economía china, la producción china, representa casi un 30% de la producción mundial. Entonces, lo que le pase a China, pues afecta a todo el mundo. ¿Y qué ocurrió en China? Bueno, pues que China también tuvo un crecimiento el año pasado de 6.1%.
Dices, bueno, pues es que 6.1 no parece ser poco, sí, pero para los chinos fue un crecimiento que no se veía desde hace 30 años, ¿no? Entonces, todo el año pasado, quiero que entendamos esto, el año anterior se venía viviendo un entorno de desaceleración económica que concluyó en diciembre del 2019 con estas variables que acabamos de decir totalmente contraídas, ¿no? El PIB mundial, el PIB de América Latina y la locomotora del mundo, China, también. ¿Por qué se debió a esto? Bueno, hay múltiples razones, pero la principal fue porque, si recuerdan, el año anterior fue el año de los conflictos comerciales. Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China disminuyó el ritmo de la economía y también las inversiones. Entonces, si eso lo ligamos con el punto que ahorita vamos a abordar, que fue la volatilidad de los precios del petróleo, pues el resultado fue que cerramos el 2019 con cifras económicas prácticamente de estancamiento, ¿no? Ok, ahora, el segundo punto se referiría a la volatilidad de los precios del petróleo. Los precios del petróleo tienen ya desde hace un tiempo una tendencia descendiente, una tendencia a la baja, y eso debe, por un lado, que han entrado nuevos participantes al mercado petrolero. ¿Por qué entraron nuevos participantes? Porque el petróleo hace ya varios años pues tenía un precio alto debido a la OPEP. Eso incentivó a que entraran nuevos participantes. Entonces tenemos una sobreoferta, digamos, se incorporaron nuevos jugadores al mercado del petróleo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita. Entonces entraron nuevos participantes y algunos de los que ya estaban comenzaron también a competir con costos de producción más bajos, como Arabia Saudita. Entonces, por un lado tenemos una sobreproducción y costos más bajos debido a la entrada de nuevos participantes. Y por el otro lado, justamente esta contracción económica de la que hemos hablado de China, junto con India y otros países que son los principales compradores de petróleo, lo que ocasionó fue que la demanda de petróleo comenzara a caer. Entonces observen los dos fenómenos. Tenemos un aumento de la oferta, una sobreproducción de petróleo y una contracción de la demanda. Si unimos esas dos cosas, pues lo que nos da es que el petróleo todo el año pasado estuvo una tendencia a la baja, ¿no? Algunas cifras, por ejemplo, en marzo del 2020, en la mezcla promedio de petróleo de la OPEP andaba en $33. Y en diciembre del año pasado estaba en $60 más o menos, ¿no? Entonces, en mayo del 2019 estaba en $70 y en diciembre del 2019 estaba en 65, $66. Entonces vemos que ha habido una disminución de 70 a 60 y tantos dólares. Y si nos remontamos a enero de este año, pues estaba un poquito arriba de 54, $55 el precio promedio del barril de petróleo de la OPEP. Entonces vean que veníamos con una tendencia a la baja. Entonces, bueno, así cerramos el 2019, ¿no? Un estancamiento de la economía y una volatilidad de los precios del petróleo. ¿Y qué creen que ocurrió ahí? Bueno, pues apareció en diciembre, justamente al terminar el año pasado, cuando nos encontramos ya en las fiestas de fin de año, fiestas navideñas. En diciembre del año pasado, igual a mitad de la comida navideña, pues apareció el nuevo coronavirus, ¿no? Una mutación de un coronavirus que se le bautizó como el COVID-19, ¿no? Porque apareció en el 2019, obviamente. Entonces, el COVID-19 aparece en diciembre del 2019 en China. Entonces, esa era la historia, este es el entorno.
Y noten ustedes que los tres elementos confluyeron y se encontraron en diciembre. Los tres elementos se encuentran en diciembre del año pasado y comienzan a retroalimentarse unos con otros. Y justamente eso me lleva a la situación económica que tendremos este año 2020. Eso me va a llevar ahorita, precisamente. ¿Qué esperamos ya este año? ¿Qué esperamos en la economía en este año, en el 2020? Como comenté hace rato al inicio, es muy importante comprender este entorno de qué esperamos en la economía del 2020, porque de lo que ocurre en la economía nacional y global es lo que posiblemente nos afectaría en la economía personal, en las finanzas personales y domésticas, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos en este año, en el año 2020? Bueno, el COVID-19 se propagó, ya todos lo sabemos, ya no hay que explicar más el asunto, se propagó rápidamente, apareció en diciembre del 2019 en China y de una manera vertiginosa comenzó a expandirse, se declaró pandemia y a la fecha del día de hoy 29, pues estamos viendo que hay más de 5 millones ya de contagiados de COVID-19 y de las cuales, digamos, han fallecido un poquito más allá de 300,000. Pero lo más grave dentro de este asunto es que América Latina actualmente es la región que se encuentra a la alza en los contagios del COVID. América Latina en este momento ya ha superado a Estados Unidos y a Europa en las nuevas infecciones, ¿no? De hecho, los tres países latinoamericanos con mayor índices, mayores niveles de contagio en este momento son Brasil, Perú y México, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento con el COVID. Ok, bueno, en visto de que esta pandemia se encuentra con los otros dos elementos, eso nos va a llevar justamente a qué podemos esperar este año, ¿no? Pues lo que podemos esperar es que esas variables que acabamos de decir, esas mismas variables, la desaceleración que ya teníamos junto con los precios del petróleo, pues realmente continúen en un estado de shock, ¿no? Es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son las perspectivas que varios organismos han comentado acerca de lo que esperaríamos para este año? Bueno, aquí pueden ver ustedes las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional. Pueden notar ahí, estas proyecciones son recientes y podemos observar que prácticamente todos los países, incluyendo, bueno, todo el mundo, pero vamos a enfocarnos en los países más desarrollados, que serían las economías avanzadas en esta diapositiva. Todos los países tienen una tasa de crecimiento negativa. Pueden ver ustedes que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el mundo como un todo, pues va a contraerse en menos 3%, ¿no? Menos 3%. Digamos que para observar la magnitud de esto, porque a veces nada más uno habla de disminuciones del crecimiento, pero vean que generalmente cuando hablamos de una caída del PIB, el PIB es el Producto Interno Bruto y nos mide el valor de la producción de bienes y servicios de una economía, de un país. Entonces, cuando el Producto Interno Bruto cae, quiere decir que cae la producción y eso arrastra otras variables como es el nivel de empleo. De hecho, una estimación que hacen unos economistas o la mayoría de los economistas es que un punto porcentual del PIB más o menos genera unos 250,000 empleos aproximadamente, 250,000 empleos, un punto porcentual del PIB. Obviamente esto ya también depende particularmente de cada país, pero en términos generales,
un punto porcentual que crezca el PIB de un país genera más o menos 250,000 empleos. Si estamos hablando que va a haber una caída negativa en el PIB, estamos hablando de pérdida de empleos, eso estamos hablando, ¿no? Pérdida de empleo. Pero ahora vamos a América Latina. Ahí tienen ustedes una muestra de países de América Latina y ustedes pueden observar que la mayoría de ellos van a tener cifras de caída del PIB mayores a 4 o 5%. Eso, después de lo que les acabo de decir, podemos dimensionar con respecto al nivel de empleos que se estarían perdiendo este año, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso particular de mi país, que es México, estamos hablando de una caída que es más allá de 6%, una caída de más del 6% del PIB para este año. Estas cifras que están viendo aquí son las que acaba de publicar la CEPAL. Recientemente, en el caso mexicano, el Banco Central de México, el Banco de México, también acaba de publicar recientemente sus propios pronósticos y ellos estiman en el peor escenario que el PIB mexicano podría caer 8%. Imagínense 8%, estamos hablando de casi 2 millones de empleos que se podrían perder, en este caso en México, ¿no? Pero en cualquier país latinoamericano, cifras negativas del PIB implicaría pérdida de empleo y pérdida de inversión, ¿no? Entonces, este es el panorama. ¿Por qué? ¿Por qué observaríamos esto? ¿Por qué observaríamos estas bajas tasas de crecimiento? Bueno, porque, como dijimos hace rato, ya veníamos, el año pasado, ya veníamos con una caída del crecimiento, pero esa caída del crecimiento se encontró con la pandemia. Se encontró con la pandemia. ¿Y qué ocasionó la pandemia? Bueno, los países comenzaron a implementar estrategias de confinamiento. Esas estrategias de confinamiento pues hubo restricciones a las actividades económicas y esas restricciones a las actividades económicas pues evidentemente disminuyen la producción de bienes. Entonces, eso impacta precisamente en el PIB. Entre más dure el confinamiento, entre más dure los días de cuarentena o los meses, pues mayor es el impacto en la producción. Entonces, el COVID-19 pues va a acentuar esta caída que ya veníamos arrastrando desde el 2019, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo estas cifras. Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a los precios del petróleo? La misma historia. La caída de los precios del petróleo también fue encontrada por la aparición de este coronavirus y eso ocasionó que la demanda de petróleo todavía no se recupere. Recordemos que hace unos meses hubo un intento de los países productores de petróleo en llegaron a un acuerdo para reducir la producción y regular o dar estabilidad al precio del petróleo, porque recordemos que en abril, justamente un mes después de que prácticamente comenzó el confinamiento en el mundo, en abril, recuerden que el precio del petróleo estuvo por debajo de 0, ¿no? Entonces, después que hubo este acuerdo, pues vimos que se recuperó el precio del petróleo, pero vean que ha tenido volatilidad. Hoy mismo tuvo una caída de 90 centavos, el día de hoy el precio del petróleo. Entonces, mientras no se recupere la economía, mientras no se recupere China, que es uno de los principales países compradores de petróleo, pues vamos a seguir viendo esta volatilidad mientras haya esta contracción de la demanda de petróleo debido a la situación económica que está trayendo el COVID, pues vamos a seguir viendo los precios del petróleo volátiles, ¿no? Vamos a ver momentos donde parece que se recupera, pero de repente cae como el día de hoy, y así lo vamos a estar viendo. Ok. Bueno, esto es el entorno. Esto es el entorno. Y con este entorno en mente, con este entorno, vean el escenario en el cual
está actuando nuestras finanzas personales, pues es poco halagüeño, ¿no? Es poco halagüeño. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿qué podemos hacer o qué estrategias de finanzas personales podríamos implementar en un entorno así, en este momento, durante la pandemia, para proteger nuestro patrimonio? Bueno, la primera recomendación, la primera estrategia que yo les estoy comentando aquí en la diapositiva es que lo primero es la salud física. La salud física es lo primero. Si no hay salud física, no va a haber salud financiera, ni económica, ni ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, la primera recomendación es cuida tu salud y por lo tanto pon atención a las medidas que está implementando el gobierno de tu país, las autoridades de tu país. No hagas caso a fake news, considera todas las fuentes oficiales y recomendaciones. Lo importante es no contagiarte, lo primero es la salud física. Si no hay salud física, no va a haber salud financiera, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, por favor, nada de escuchar cadenas de WhatsApp, que me lo dijo el primo del primo. Vamos por favor, a tomar atención a las comunicaciones oficiales y atenderlas con respecto a las medidas de higiene o de sana distancia, ¿no? Cada país va a tomar de acuerdo digamos, al tiempo en el que está su epidemia, va a tomar las medidas correspondientes, pero lo importante aquí es poner atención a ellas, ¿no? Esa es la primera recomendación. Si no hay salud física, no va a haber salud financiera, ¿no? Lo primero es no contagiarnos, cuidar a nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿no? Ok, la segunda recomendación que podemos, digamos, decir con respecto a cómo cuidar las finanzas en este momento que está la pandemia, es comprar de manera inteligente. Debemos comprar de manera inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues aquí quiere decir que hay que evitar las compras de pánico. Evitar compras de pánico. Muchas personas en esta época de confinamiento y pandemia han corrido a comprar cantidades exorbitantes industriales de cubrebocas, gel antibacterial, pero también de otras cosas que probablemente no sirvan, como son, digamos, antibióticos, papel higiénico, vitamínicos. Entonces, estas compras de pánicos, compras desbordadas de productos, lo único que va a ocasionar es crear desabasto y subir el precio de esos productos. Entonces, aquí la recomendación es, vamos a ser mesurados en las compras, vamos a comprar de manera inteligente y racional, no nos vamos ahora sí que no nos invada el pánico, y también, y está ligado con el punto anterior, ver realmente qué cosas son las que serían útiles para el buen combate de este coronavirus, ¿no? Porque, por ejemplo, el comprar antibióticos, pues nada, no va a resolver en nada esto, y muchos de esos gastos, estas compras de pánico, lo único que te van a hacer también es crear un gasto extra, un gasto innecesario, que en un tiempo como este, pues realmente vas a necesitar esos recursos, porque hay que decirlo con todas sus letras. Muchas personas, y lo voy a decir así, muchas personas van a tener que comenzar de cero. Hemos dicho aquí cuáles serían los pronósticos de crecimiento para este año, lo cual implica que muchas personas sí van a perder sus empleos. Eso significa que hay que estar preparados y conscientes que a lo mejor podríamos iniciar de cero. Por lo tanto, tenemos que racionalizar nuestras compras, comprar de manera inteligente, recortar gastos innecesarios, posponer compras de artículos de lujo y abocarnos únicamente a las compras
necesarias, ¿no? Que tienen que ver con compras de salud, compras de alimentos, etcétera, ¿no? Bueno, el tercer punto aquí, que también recomiendo que se debe de llevar durante la pandemia para cuidar las finanzas, es reduzcamos los gastos y logremos crear un fondo de contingencia, que en este caso yo se los estoy proponiendo para 3 meses. Un fondo de contingencia para 3 meses. ¿Cómo podemos reducir gastos? Bueno, ya dijimos aquí, si compramos de manera inteligente, podemos reducir gastos. De igual forma, una gran parte de las personas, debido a la situación, han estado haciendo trabajo en casa. Eso significa que también pueden reducir otros gastos, gasolina y varias cuestiones. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir esos gastos innecesarios, aprovechar precisamente esta situación para reducirlos y lograr crear este fondo de contingencia, racionalizar también el consumo de energía en nuestro hogar, sobre todo si hay hijos y si nosotros mismos estamos en trabajo en casa, debemos de administrar el consumo de energía para reducir el gasto. Entonces, aquí es muy importante la reducción de gastos, sobre todo los gastos variables, ¿no? Todos estos gastos que también se le llaman gastos hormigas, si se nos antoja ahorita una golosina o algunos adornos para la casa, para el móvil, todo ese tipo de gastos que son gastos innecesarios y hormiga, en este momento debemos pararlos, ¿no? Y es muy importante la creación de este fondo de contingencia para 3 meses. Estoy poniendo aquí 3 meses bajo un escenario donde la mayoría de los países comenzaran a reactivar su economía el mes de junio. Para ese escenario es este fondo de 3 meses. Si en el país donde tú vivas, por la situación, la contingencia se amplía, pues vele aumentando otro mes más a ese fondo de contingencia, ¿no? Muy importante tener ese colchón financiero. Tener un 10%, es decir, de cada 100 pesos, pues 90 pesos lo utilicemos para el gasto y 10 pesos lo usemos para este fondo, si no podemos otra cosa, pero la cuestión es crear un fondo de contingencia para 3 meses, ¿no? El siguiente punto que estamos recomendando para cuidar nuestro patrimonio en este momento, en el momento de la pandemia, es cuidar el endeudamiento. Cuidar el endeudamiento. En el mundo también estamos viendo ahorita que los bancos centrales, precisamente para apoyar la reactivación económica global, están bajando sus tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, eso puede incentivar los créditos, puede incentivar de que la gente diga, bueno, pues si me quedo sin trabajo o necesito lana, pues me endeudo. Las tasas de interés están bajando. En este punto hay que tener cuidado de no sobreendeudarnos. No estoy diciendo que no nos endeudemos. Lo que estoy diciendo es cuidar ese endeudamiento. Cuidar el endeudamiento, ser muy cuidadoso con el manejo de nuestras tarjetas, especialmente de nuestras tarjetas de crédito, ¿no? Siempre hay que pagar un poco más del mínimo con respecto a las tarjetas. En este punto del endeudamiento quiero también subrayar algo muy importante. Una gran parte de las personas, cuando tienen la lana en la mano de un préstamo que hicieron, dicen, ya tengo dinero. Quítate ese chip. No tienes dinero en la mano, tienes una deuda en la mano. Una deuda o un crédito no es tuyo, no es ingreso. No confundas deuda con ingresos. Ese dinero que tienes en la mano porque pediste prestado no es un ingreso, es una deuda. Así que aguas con eso, por favor. Y también en este punto,
lo que les recomendaría para los que tienen un empleo formal es primero comenzar con los préstamos de nómina. Es decir, si vas a endeudarte, trata de probar primero con los créditos más baratos. ¿Cuáles serían esos? Pues los de nómina de tu trabajo, o bien acude a tu red social, lo que le llaman capital social los economistas, acude a familias, amigos, tus familiares, que te presten. Esos serían los créditos más baratos. Y la última recomendación que daríamos para cuidar las finanzas personales en estos tiempos de la pandemia es que aprovechemos este tiempo para aumentar nuestras habilidades, nuestro capital humano. Por ahí estaba viendo hace unos días en las redes sociales un texto que me llamó la atención. Decía, ese meme que vi ahí en el Face, decía, si después de este confinamiento, después de esta cuarentena, regresas sin haber aprendido nada, entonces no fue falta de tiempo. No fue falta de tiempo. Entonces, la última recomendación aquí para cuidar el patrimonio personal, las finanzas personales, pues es aprovechemos este tiempo de confinamiento para desempolvar aquellos cuadernos, aquellas lecturas que tenemos de la universidad, de nuestros estudios, repasémoslo, o si no, tratemos de, digamos, adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos, ¿no? En este momento hay muchas posibilidades para ello. La verdad es que puedes encontrar un montonal de cursos, webinars, talleres en línea, y debes aprovechar el momento, ¿no? No solamente te va a servir para cuando termine esto, tú tengas nuevas habilidades y conocimientos y por lo tanto puedas tener acceso a mejores niveles de ingresos. Pero no solamente te va a servir para eso, sino que aparte, tú puedes, con tus propias habilidades, también tú podrías en este momento generar cursos con tus talentos. Entonces, la última recomendación es aprovechemos este momento del confinamiento para invertir en nosotros mismos, capacitarnos, aumentar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, reafirmarlos y, en el buen sentido de la palabra, vendernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones que podríamos establecer de manera general en la situación durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo cuidar las finanzas personales durante la pandemia? Bueno, aquí les acabo de dar 5 tips, 5 estrategias que podríamos seguir. Y ahora aquí viene lo interesante. Las crisis no duran para siempre, afortunadamente. Como dice por ahí una frase o un poema que leí por ahí, cuando es más oscura la noche es que ya viene pronto el día, ya va a amanecer. Entonces, las crisis representan también una oportunidad. Entonces, todo lo malo tiene un punto donde termina. Esta crisis también va a terminar. También va a acabar esta crisis. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras finanzas personales ex post una vez que esta situación de confinamiento, cuando regresemos a esta normalidad diferente? ¿Qué va a pasar cuando se empiece a reactivar las cuestiones? Bueno, pues justamente aquellas personas que se han preparado pueden tomar oportunidades. Las crisis siempre las presentan, siempre presentan oportunidades, y si tú estás listo y preparado para tomarlas, pues vas a estar en una posición de ventaja, ¿no? Entonces, una crisis es una oportunidad si te toma preparado para ella, ¿no? La mayor parte de los casos de éxito de personas son aquellos emprendedores o individuos
que se vieron en la necesidad o estuvieron en un punto de quiebre, con lo cual lograron salir adelante, ¿no? Entonces, las crisis representan oportunidades. Y con respecto a las finanzas personales, ¿cómo podríamos entonces cuidarlas o mantenerlas después de la pandemia? El primer punto es sigamos manteniendo las formas, las prácticas que hemos estado adoptando en este confinamiento, en esta pandemia. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? El trabajo, por ejemplo, en línea, el uso de la tecnología, la administración de nuestro tiempo, son cosas que tenemos que seguir llevando a cabo una vez que regresemos a la normalidad. No se trata de que ya después echemos por la borda esto, no. Si nosotros seguimos con estas buenas prácticas, utilizando la tecnología, digitalizando nuestras actividades, cuidando nuestros gastos, digamos, fomentando un fondo de ahorro, ahorrando. Si nosotros seguimos con estas buenas prácticas que hemos adoptado, vamos a estar en una mejor posición para que nuestras finanzas del hogar y finanzas personales se encuentren protegidas una vez que termine, una vez que ya acabe esto. Entonces, la primera recomendación es sigamos con esas buenas prácticas. No las abandonemos, ¿no? No porque ya acabó o ya nos dicen las autoridades que ya podemos seguir en nuestras actividades cotidianas, abandonemos aquellas buenas prácticas que hemos estado haciendo en esta cuarentena: trabajo en línea, digitalización, administración del tiempo, disminución de gastos, etcétera. Sigámoslo haciendo una vez que esto acabe. La segunda recomendación es el apoyo al consumo local. Es algo importante porque fíjense que esta situación que estamos atravesando ahorita hizo que mucha gente regresara al consumo local. Debido al confinamiento, ¿qué es lo que ha hecho una gran parte de la gente? Bueno, pues ahora voy a comprar a mis vecinos, la tienda de la esquina, algo que no tenga yo que exponerme mucho a la calle. Entonces muchas personas regresaron al consumo local, consumir de los productores de sus localidades. Esta práctica debe seguir una vez que esto termine. No porque ya digan las autoridades que se normaliza la actividad económica, dejemos de apoyar el consumo local, al contrario. Fíjense que si nosotros seguimos apoyando al consumo local, podríamos lograr que la economía se reactivara de una manera más rápida de la que anuncian los pronósticos. Si todo el mundo lo echáramos los kilos y todos siguiéramos consumiendo y apoyando a los productores y emprendedores locales, ayudaríamos en mucho a la economía nacional. Entonces, la siguiente recomendación, pues es eso, ¿no? Sigamos apoyando ese consumo local, sigamos cuidando y comprando aquellos productos, bienes y servicios de nuestros productores locales. Y la siguiente recomendación es que una vez que esto pase, una vez que pase esta situación de la pandemia, pues es momento de explotar las nuevas formas de trabajo. Estas nuevas formas de trabajo, la verdad es que debemos ver que ya llegaron para quedarse, y como dije hace un momento, si nosotros estamos preparados, si nosotros invertimos en nuestras propias habilidades y talentos mientras estamos confinados, pues eso nos va a permitir despegar y explotar nuevas formas de trabajo. ¿Cuáles serían esas? El uso de la tecnología, la digitalización, el trabajo en casa. Esas nuevas formas de trabajar
van a aumentar nuestra productividad y nos van a permitir ahorros en tiempo y también en dinero. Entonces, si queremos seguir cuidando nuestras finanzas personales, sigamos con esta forma de trabajar, explotémosla y veremos aumentar la productividad con respecto a esto. Y la última estrategia, la última recomendación que yo les podría hacer para qué hacer con las finanzas, cómo cuidarlas una vez que pase esta pandemia, es sigamos con la línea de capacitarnos. Sigamos con esa idea del precisamente lo que estamos haciendo aquí, lo que todos los participantes están haciendo hoy. Sigamos con esto, sigamos tomando webinars, cursos, talleres. Este hábito debe perdurar y eso nos va a permitir a nosotros explorar nuevos caminos. Si ya tenías un empleo y afortunadamente lo conservas, es momento de explorar otro camino. Tal vez podrías ahora generar un curso tú en línea. Entonces vean que esto podría apoyar tu economía. Entonces es momento de explorar nuevos caminos, ¿no? Si eres un emprendedor, pues podrías probar la digitalización de tus procesos productivos, ¿no? Entonces la verdad es que sería esto una recomendación que haría de manera final para el cuidado de nuestro patrimonio, nuestra economía, una vez que esto acabe, ¿no? Entonces, la última recomendación que les hago es, sigamos capacitándonos, sigamos acrecentando nuestro capital humano, nuestros talentos, nuestras habilidades, y exploremos nuevos caminos. Por ejemplo, la digitalización sería uno de esos caminos que podríamos explorar, ¿no? Y bueno, estimados participantes, con esto es que cerramos el masterclass. Yo les agradezco mucho la atención a este masterclass. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo aprendí demasiado. Por aquí estoy leyendo que todos están muy contentos con todos los tips que diste. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que por la cantidad de preguntas lo que voy a hacer es que las copié en Word, las voy a pegar en el chat y tú las leerías y las responderías. ¿Te parece? Creo que lo voy a volver a hacer una por una para que se vayan viendo mejor. Ok, esta es la primera. Dice uno, Giselle. ¿La puedes leer o te la leo? Sí, Clau, te lo agradecería. Ok. Dice uno, Giselle. Saludos, doctor Román. ¿Qué importancia tendrá el acuerdo que se tuvo con Estados Unidos sobre el costo producción de barril? Ok, saludos, Giselle. Me agrada que estés aquí. Muchos saludos. Es una pregunta interesante. Creo, desde mi punto de vista, me parece que para el caso mexicano, el acuerdo que logró México hace unos meses, al igual que con el resto de los países, considero que ese acuerdo llegó a destiempo, es decir, probablemente debió haber sido antes. Y aunque hemos visto que el precio del petróleo se ha recuperado, desde mi punto de vista, vamos a seguir viendo esta volatilidad. Y en el caso mexicano, sobre todo, qué bueno que lo comentas, porque el costo de producción de un barril, en promedio, un barril de petróleo mexicano son $14, pues ahí ya te puedes dar luces de qué tanto el impacto de los precios del petróleo podría afectar
en especial a las finanzas del gobierno, ¿no? O sea, básicamente en el caso mexicano, en el caso de México, la atención debe prestarse en el impacto que tendría a las finanzas públicas, a las finanzas del gobierno. Entonces, digamos, en este momento no habría un impacto tan grande porque México, desde hace unos años, desde el sexenio anterior, tuvo la política de comprar coberturas petroleras, es decir, una especie de seguro, ¿no? Entonces el gobierno mexicano tiene asegurado el precio de sus barriles más o menos a $40, que fue lo que la Secretaría de Hacienda de México estimó para hacer su presupuesto de este año. Entonces, en este año creo que no habría mucho problema. Yo creo que el acuerdo para México le ha funcionado. La cuestión va a ser el año que viene. Ahí es donde podría haber algunos problemas. Me parece que si el precio a la larga, en promedio, desciende la mayoría de las veces por debajo de los $14, es como veríamos que comenzarían ciertos problemas y lo que haría el gobierno mexicano, muy probablemente, tal como lo ha hecho, sería seguir reduciendo su gasto, tal como lo ha hecho, porque la política que tiene el gobierno de México actual es buscar no endeudarse, entonces buscaría seguir reduciendo el gasto para compensar esa caída de ingresos petroleros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que podríamos ver, Giselle, respecto al caso mexicano, ¿no? Gracias. Otra pregunta, si tengo una microempresa o negocio pequeño, ¿qué recomendaciones debería seguir ante la situación del COVID-19? Ok, esa es una muy buena pregunta. En el caso de un microempresario, yo creo que la recomendación que le daría a un microempresario, a un microemprendedor, es planea en este momento, bueno, serían varias recomendaciones, no una. Una de ellas sería que trates de planear tus ventas a un 50% de aquí a lo que termina este año. Trata de hacer la planeación de todo tu presupuesto de ventas, haz tu plan de ingresos, tu plan de ventas a un 50% de ventas, así planéalo de aquí hasta final de este año, ¿no? Esa es la primera recomendación. Y la segunda es que trates de digitalizar tu micronegocio. Si eres una empresa de servicios, restaurante o algo así, eso es momento de explorar la digitalización. La crisis, como dije hace rato, abre una ventana a oportunidades. Entonces, para el caso de los microempresarios, es momento de entrarle a la digitalización, tratar de hacer tus ventas online, utilizar la creatividad, todo lo que vendes, ahora lo vas a tratar de hacer, o la recomendación es que la volvieras digital, online, ¿no? Esas serían las dos recomendaciones que... Pregunta muy interesante. ¿Hay algunos sectores que pueden beneficiarse de la situación económica provocada por el COVID-19? Sí, sí existen algunos sectores, eso, de acuerdo a lo que hemos visto en este masterclass, podría dar la impresión de que, vaya, todo el mundo está sufriendo, ¿no? Todo el mundo nos está pegando, todo el mundo nos está yendo mal. Pero si uno revisa, ya cuando empezamos a revisar la economía por sectores, nos damos cuenta que no a todos le está yendo tan mal, ¿no? Algunos sectores sí les está yendo bien en este momento. Estamos hablando evidentemente del sector salud, de lo que venden productos, las farmacias, todos los que se encargan de la venta de bienes de salud, igual todos aquellos que ya tenían manejando en sus negocios la digitalización, las ventas en línea, pues también les está yendo bien. Entonces, ese tipo de sectores
son los que en este momento no están, digamos, contrayéndose, sino que al contrario, han visto elevar sus ventas. Ese grupo particular de sectores económicos. Porque por el tiempo, Vianey pregunta, ¿en México es recomendable comprar un inmueble por medio de un crédito bancario o es preferible por Infonavit? Bueno, ahí la verdad es esa pregunta requeriría un poco más de detalle de varias cuestiones del trabajador. En este momento, en el corto plazo, en este momento, en un ambiente de tasas de interés a la baja, yo te podría decir, vaya, sería mejor un crédito hipotecario que Infonavit, pero dependiendo de tu nivel de ingresos, como empleado o trabajador, a la larga, si la tasa de interés es fija, te convendría más. Entonces, si eres un trabajador con ingresos, digamos, niveles medio alto, alto, te recomendaría un crédito bancario para tu casa, pero si eres un trabajador que tiene un nivel de ingresos inestable o bajos, yo recomendaría que te fueras por Infonavit en este momento. Muchísimas gracias, de verdad, fue muy interesante, todo el mundo está poniendo por aquí que muy interesante, que todo lo que has comentado les va a servir. Pues agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Y bueno, ahora les voy a poner en pantalla lo que es la encuesta para que a nosotros nos ayuden a seguir mejorando como More. Una vez que terminen de hacer la encuesta, le ponen submit o enviar, no sé cómo esté en su pantalla. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, Román, por esta intervención que tuviste. Realmente estoy impresionada con todos los datos que nos diste. Muy contenta de que hayas estado aquí. Muchísimas